Hay que dejar que esos talentos empiecen a tomar acción. Así que, qué bendición, hermanos, esos cantos que nuestros hermanos y hermanas cantaron. Muy bien, hermanos, estamos aquí para seguir adelante con Cristo, para seguir escuchando lo que la palabra de Dios dice, y no solamente eso, hacer un repaso de lo que en realidad tal vez se le ha olvidado a ustedes, porque muchas veces vivimos en el trajín de la vida. Este mundo nos atontece, hermanos, tantas cosas que en realidad están pasando, y esas cosas nos pueden hacer perder el interés a las cosas más importantes de la vida, de nuestra vida con Cristo. Así que, hermanos, quiero que meditemos en lo que dice su palabra en 2 Corintios 4, del 1 al 5. Y ahí vamos a encontrar algo que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros. 2 Corintios 4, del 1 al 5. Y así dice la Biblia. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Gracias te doy, Señor, por estas porciones que quedaron escritas en tu sagrado libro, para que nos demos cuenta cuál es el deseo de Dios para con los hombres. Señor, de que este evangelio pueda llegar a aquel lugar donde todavía no ha llegado, para que pueda resplandecerles la luz. Te pido por cada uno de los que estamos presentes, que pueda haber un interés propio de poder acercarnos a alguien que necesita de Cristo, para que pueda llegar a ser salvo. Y rogamos, Señor, que esto sea una realidad para nuestra iglesia, al ver nuevas caras en este lugar. Gracias por todo, y todo te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ya ustedes tienen una idea de lo que en realidad el mensaje de esta mañana es. Hablándonos a nosotros de tal manera que estemos siempre al tanto cuáles son los deseos de Dios para con el hombre. Nosotros somos esos instrumentos que podamos nosotros ponerlos a la orden de nuestro Señor Jesús, porque de otra manera este mundo no hay esperanza para ellos, y es triste que se pierdan solo por nuestro descuido de no estar pensando en ellos, sino estar pensando en otras cosas que en realidad no valen. Ahora, hermanos, aquí en la Biblia podemos encontrar de que si miramos nosotros en todos aquellos que se predica el evangelio, oímos diferentes cosas. Y ahora también encontramos en la Biblia que el apóstol Pablo tuvo muchas predicaciones en su tiempo. Y él hablaba de cosas importantes, pero siempre se dirigía a alguien, solamente a alguien.
Siempre me da gusto escuchar lo que decía el apóstol Pablo con relación a cosas que a veces las consideramos importantes, pero aquí el apóstol Pablo nos abre en nuestra mente a pensar que lo más importante es hablar del Evangelio, es decir, es hablar de Cristo. Ese era todo lo que él tenía en su mente. Y es lo que en realidad nosotros debemos tener, es presentar a Cristo crucificado, decirles a la gente la historia, de tal manera que ellos no puedan decir, nadie me dijo. Y hermano mío, todavía estamos aquí en la tierra, todavía tenemos la oportunidad, aprovechémoslo antes que llegue el tiempo que no tengamos. Pero aquí la Biblia entonces nos hace ver que cuando se predica a Cristo, es predicar abiertamente contra el pecado. Cosa que en estos tiempos ya se oye menos, en vez de oírse más. Y es triste, porque el hombre quiere cambiar sus predicaciones a su manera, pero no como Dios quiere que la prediquemos. En la Biblia siempre habla Dios a aquellos que mandó hablar a su pueblo. Uno de ellos decir, habla exactamente lo que yo te estoy diciendo a ti, sin ponerle algo más o algo menos. Hablar exactamente cuál es el deseo de Dios para con los hombres. No podemos esconder, pero estamos en tiempo que estamos escondiendo las Escrituras. Y es lo único que tenemos que hablar. Estamos en tiempo donde se está adulterando la palabra de Dios, de cosas que en realidad no están escritas en este libro, que es la Biblia. Estaba escuchando un párrafo de una predicación de hoy en día que da miedo. Da miedo. Y usted prefiere mejor no escuchar. Da miedo cuando usted realmente conoce lo que dicen las Escrituras y sabe que aquello que se está predicando no es cierto. Y es mejor dejarlo por la paz. Hablan de cosas extrañas, pero que no están escritas en la Biblia. Pero como la gente no sabe nada, ellos piensan que es cierto. Y eso es lo que está hoy en día adulterándose la palabra de Dios, sin que la gente se dé cuenta. Los que lo hacen, ellos saben que están mintiendo, que están adulterando la palabra de Dios cuando la Biblia lo prohíbe. Ahora, sabemos que si se predica otro evangelio, dice la palabra de Dios, sea anatema, es decir, sean malditos. Y hermanos, esperamos que nosotros cuando hablamos de Cristo sea exactamente como la Biblia lo dice, pero que hablemos abiertamente lo que en realidad, o las razones por qué Cristo vino a la tierra, por qué Dios envió a su único Hijo. Era para poder decirle a las gentes de algo que se les había escondido. El diablo había escondido la verdad y Cristo vino a desenmascarar al diablo, a decir lo que el diablo dice y que lo que el diablo dice no es cierto, que es pura mentira. Ahora, nosotros debemos estar al tanto de la Biblia para que esa información la podamos pasar a otras personas que lo desconocen. Ellos merecen la verdad, aun cuando ellos en realidad tienen sus dudas. Pero es necesario abrir la boca y poder decirle, esto es lo que Cristo quiere que usted sepa, que la paga del pecado es muerte. Y miren, esa parte es muy dura y va a ser muy dura para millares de personas que ellos no saben lo que el pecado es, lo que el pecado es capaz de hacer en la vida de una persona. Ahora nosotros tenemos
que hacer algo para evitar esa tragedia de lo que la persona va a pasar. Si han ido millares de personas de este mundo, pero la pregunta es esta: si han ido con Cristo, es algo que debemos nosotros pensar. Pero miramos nosotros que aún Cristo Jesús vinieron a hacer esta pregunta: Maestro, ¿cuántos serán los que sabrán? Y el Señor dio una respuesta, y a Él es único que podemos creer. Dice: hay dos caminos en este mundo, uno ancho, donde camina la mayoría de las gentes, y hay uno que es angosto, donde son pocos que caminan hacia el cielo. Pero los que caminan en el camino ancho los lleva al precipicio. Una sola vía, sin regresar. Y es triste que la gente no se dé cuenta de esta verdad y dejar que el enemigo esté haciendo su trabajo y nosotros no lo hagamos. Yo creo que la iglesia tiene que tomar esa responsabilidad del mensaje. Ir, como dice la Biblia, y predicar el evangelio a toda criatura. Todos los cristianos somos predicadores. Usted es un predicador que tiene que ir y decirse individualmente a sus amigos o a los que en realidad no son amigos suyos y decirles la historia. Pero para eso, ¿qué vamos a hacer? Saber la historia. Y es algo importante, hermanos, que el evangelio sea predicado, pero hay que decir la verdad. Cosa que en estos tiempos, detrás del púlpito, no se está diciendo la verdad. Estamos contando historietas que le agradan a la gente. Le estamos dando el gusto al consumidor, para que el consumidor pueda estar muy alegre y contento. Ay, qué bueno, me gustó lo que este hombre dijo. En otras palabras dice: no me lastimó, no me dijo la verdad, y eso me gusta. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, hermanos, no quiere la gente escuchar la verdad, ni aún los que están dentro de la iglesia. Les gusta que un predicador venga y les cuente una historia de las 1001 noches. Hermano mío, esta no es una historia, es una verdad de lo que en realidad el evangelio es. Decir lo que Cristo dijo, y es lo que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia, y decir todo lo que yo he hablado a vosotros, sin poner ni quitar. Y esta verdad tiene que ser predicada. Y decirles: si usted rehúsa a Cristo, esto es lo que le va a pasar a usted. La condenación no viene de parte de Dios, ni de Cristo. La condenación viene por causa del pecado. Porque por lo general siempre la gente quiere culpar a alguien de decir: me está condenando. Lo que condena al hombre es el pecado. Entonces, si sabemos esto, tenemos que correr y decirle a la gente, como en los tiempos primitivos, cuando empezaron a escuchar las predicaciones de Cristo, dice la Biblia que corrían en diferentes direcciones a decir lo que ellos habían visto y habían oído. Lo estamos haciendo nosotros. No estamos contando historias de la vida. Estamos contando otros cuentos menos de Dios. Ahora, cuando usted malgasta un tiempo valioso que es de Cristo, por lo que no es de Cristo no es valioso, es una pérdida de tiempo. Y es lo que estamos haciendo, perdiendo el tiempo. Y hay un dicho que dice afuera: tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Ahora, cuando usted pierde ese tiempo, usted no lo puede recuperar. Imagínese
que usted venga y despierte y diga, cuánto hubiera deseado haber regresado más allá para poder recapacitar de lo que yo no hice. Pero la Biblia entonces nos hace ver que los perdidos están pereciendo. Cantidades de gentes, miles de personas, millones de personas. Cosa que esa es una responsabilidad que Dios le dio a la iglesia. Y no podemos decir cómo lo podemos hacer. En la Biblia está escrito que lo que el Señor quiere es que usted vaya, que no se preocupe de lo que usted va a decir, porque el que va a decir es el Espíritu Santo. Él va a usar sus labios. Pero por cierto, el Espíritu Santo está interesado en que usted sepa lo que usted en realidad va a expresar, y Él le va a dar ayuda a usted. Tenemos que nosotros buscar la preparación de Dios en nosotros mismos. No solo para beneficio de nosotros mismos, sino para beneficio de millares de personas que nosotros conocemos. Ahora, aquí la palabra de Dios entonces nos dice todo lo que en realidad necesitamos hacer. Y si no lo hacemos, la Biblia está escrito todo. Dice la Biblia que el Señor está interesado en su pueblo, pero por aquel pueblo que habla, que dice, que da tiempo al Evangelio. Pero que usted pueda no decir cosas extras que en realidad no vienen a lo que la Biblia dice. A veces andamos hablando por otras cosas que no son verdad. Pero Dios quiere que usted lo sepa de antemano. Ahora la Biblia entonces nos hace ver que si hay otro evangelio no es buena noticia. No es buena noticia. Es mala noticia. Porque el evangelio es buena noticia para el que vive de malas noticias. Él no lo sabe. Usted lo sabe. Entonces, ¿por qué no decírselo a ellos? Usted y yo tenemos que nosotros tener ese carisma que Dios nos ha dado a nosotros. Por ejemplo, usted miramos aquí que todos los varones se les miró algo que ellos habían escondido y ahora lo tienen al descubierto. Y pueden decir, bueno, yo no sabía cómo lo hice. Es porque en realidad usted entró en buena voluntad. Como dice la palabra de Dios, que los ángeles estaban cantando a aquellos pastores que estaban velando con sus ovejas. Y les decía en su canto, a los hombres de buena voluntad. Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo que Dios quiere defender para que logremos el deseo de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Ahora la Biblia nos habla y nos dice, y nos dice, y nos dice, y nos dice. A ver, ¿cuántos de ustedes en realidad están hablando a otras personas? La semilla tiene que sembrarse. Y la semilla va a brotar. La palabra de Dios no viene en vano. La única cosa es que necesitamos ser buenos sembradores. Dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar. Nosotros somos esos sembradores. Tiremos la semilla por toda dirección y le aseguramos el Señor mismo de que esa semilla va a empezar a brotar en el corazón de aquella persona que escuchó el Evangelio. Por supuesto que usted no espera en el instante los resultados de su misión que Dios le dio a usted. Pero aquí la Biblia entonces nos hace ver que si hay otro evangelio, es mala noticia. Pero la palabra de Dios sigue diciendo es esto, que el Señor es el único camino hacia el cielo. Hermanos, siempre en mi trabajo que he hecho como pastor o como hijo de Dios, es que siempre he dicho esto: la religión no salva. Cristo es el que salva. Y recuerde, decirle a la gente, esto es lo que dice la Biblia.
en Juan 14:6. Cuando aquel hombre vino a Cristo preguntándole, ¿qué pasa? Que tú te vas y que yo puedo saber el camino para ir al cielo. El Señor le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a Dios si no es por mí. Tenemos que decir a la gente, porque la gente ha recibido noticias equivocadas acerca de Dios, que no son verdad, pero que nosotros seremos los únicos que vamos a decir la verdad a la gente, sin poner ni quitar. Hermanos, si la iglesia de ahora tuviera esa preparación, ese interés propio, hermanos, no hubiese lugar para poder acomodar a la gente, de gente que en realidad no tienen a Cristo. Ahora, que es lo que estamos haciendo hoy día, acomodando a muchas personas que ya tienen a Cristo. Hermano mío, ¿qué pasó con los que no tienen a Cristo? Aún ya están en la calle, sin darse cuenta del peligro que se avecina para ellos. Y no solamente eso, del camino que en realidad se avecina para nosotros por no hacer nada. Porque le voy a decir esto, en aquel día el Señor mismo nos llamará a cuenta y nos va a decir a nosotros a dónde está lo que hiciste cuando estuviste en la tierra. ¿Cuál va a ser nuestra contestación? Tuve mucho trabajo. Es que tuve muchos problemas. Sí, que en realidad no tuve tiempo. Carretada de cosas que en realidad Dios no las va a aceptar. Y están escritas en la Biblia. Usted debe estar entendido de esto, que la Biblia dice que Dios no dará por ignorante a nadie, en que nosotros queramos decirle al Señor, esta es la razón. El Señor va a decir, ya te lo dije, no vengas conmigo con esas ideas. Ahora la Biblia entonces nos hace ver que predicar el Evangelio es predicar abiertamente, completamente, de lo que Dios dice, para que ellos no lo ignoren, para que ellos se den cuenta de la verdad que es cierto. Y hermanos, hoy en día, ya en las iglesias, el Evangelio que se predica no es el Evangelio de Cristo, sino que es un Evangelio para la gente que le agrada escuchar. Porque cuando usted escucha lo que dice la Biblia, usted va a temblar. Usted se va a sentir con peso de conciencia. Usted va a sentir algo que en realidad se va a sentir culpable. Pero en estos tiempos, ¿qué sucede? Todos salimos bien, contentos. Nadie me lastimó. Nadie me dijo que yo ando haciendo esto y esto. Y muchos dicen, porque es mi vida privada. Hermano mío, el Evangelio no tiene que ver si es su vida privada. El Evangelio quiere penetrar al más centro de su necesidad, de su vida. Esta es la razón por que usted y yo estamos aquí. No crea que usted ya porque es salvo no necesita escuchar algunas reprensiones de la Biblia, de Dios. Es que usted y yo necesitamos ir llenando más de las cosas de Dios en nuestra vida y poder ir sacando todo lo que es basura, como dijo el apóstol Pablo. Esto lo entendió él en el camino con Cristo, cuando dijo, para mí todo es basura por el eminente conocimiento de Cristo. ¿Cuál es la preocupación de todos nosotros? Hacer dinero, competir con las gentes, en fin, tener muchas cosas. Pero ¿qué pasó con nuestra alma? No tenemos nada. Y recuerden muy bien, el Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Ahora, usted tiene que mandar material. Pero ¿qué material estamos mandando al cielo? ¿Qué va a construir para usted ese lugar cuando usted no parta?
nada, no manda nada. Dice la palabra de Dios, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Esos son los tesoros que usted y yo debemos mandar al cielo. Cosas buenas que estamos haciendo mientras estemos en este mundo. Pero ¿qué va a estar haciendo usted ahorita? ¿Qué está haciendo ahorita, hermano? Solo contéstese usted esa pregunta. A Dios. Porque en realidad hay dudas de que usted y yo estamos haciendo algo para nuestra alma. Ahora la palabra de Dios entonces nos hace ver que tenemos que nosotros pensar en este mundo que nos encontramos. Decía una vez un predicador que en nuestras iglesias nos encerramos en 4 paredes. Cantamos, alabamos a Dios con todo la fuerza que hay en nuestras voces. Pero dice, afuera se están perdiendo las gentes, se están muriendo. Pero nosotros encantados de la vida dentro de la casa de Dios, no preocupados por aquellos que se están perdiendo. Y es la triste historia que está pasando en los tiempos en que estamos viviendo. Hermanos, seamos buenos samaritanos. El buen samaritano dice así: comparto lo que yo tengo contigo. Lo que es mío es tuyo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos buenos samaritanos? Es necesario, hermanos, compartir lo que Dios nos ha dado con otras personas. No seamos egoístas de pensar, esto es solo para mí. El Señor vino y nos salvó a nosotros, nos perdonó, pero Él quiere que usted comparta lo que Él le dio a usted. Y esta es la triste historia, que somos egoístas. Estoy contento porque Cristo me salvó. Pero ¿qué pasa con los que están afuera? No le dimos a nosotros nada. Pero bueno, esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros esta mañana, que tenemos que nosotros sentir ese amor por causa del Evangelio a las gentes que se pierden. Ahora, tenemos ese amor. Recuerden muy bien lo que Cristo hizo por nosotros, venir a este mundo y encontrarse con personas que en realidad fue un problema. Pero Cristo Jesús no dejó de decir, y Él cumplió su palabra. Ahora miramos que la Biblia entonces nos hace ver que el apóstol Pablo instruyó al joven Timoteo, y lo que él le aconsejó al joven Timoteo fue esto: guarda tu palabra, guarda lo que Dios te ha dicho, vive ese testimonio, porque en realidad, hermanos, es la mejor cosa que usted y yo podemos hacer como hijos de Dios en este mundo es nuestro testimonio. El testimonio habla, donde la gente podrá decir de nosotros, ese amigo sí lleva la religión. Pero ¿qué es lo que dice la gente hoy en día de nosotros? Puras pestes, puras cosas feas. Para ser como ellos, mejor me quedo como estoy yo. Miren, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Estamos matando el Evangelio. ¿Y todo por qué? Porque nosotros no miramos a nosotros mismos qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos en este camino de la vida con otras gentes. Así que el apóstol Pablo fue un gran instructor, pero él compartió las experiencias de su vida con Cristo y él nos dio un buen ejemplo también. Y él dijo positivamente, esto voy a hacer. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ser positivos en decir, esto lo voy a alcanzar en el nombre de Cristo. Que usted pueda decir, yo voy a llegar a alcanzar la madurez espiritual.
para que cuando llegue a ese lugar yo pueda sentir ese concernimiento de poder llevar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, es tiempo que usted despierte. Es tiempo que usted deje los problemas que pasen por arriba. Es tiempo que usted empiece a pensar en las cosas de arriba. Si usted no pone atención a todas estas cosas, usted se va a hundir con todos aquellos que en realidad no se preocupan por su alma. Su alma es importante, es valiosa. Fíjense, hermanos, Dios se preocupó por su alma. Que usted podría decir, bueno, ¿qué tanto valor tiene mi alma? Fíjese, dice la Biblia, que no hubo nadie que pudo haber comprado su alma. Solo Cristo pudo pagar el precio. Imagínense, qué precio más grande su alma vale. ¿Lo vamos a malbaratar? Lo que Él puso su vida por su alma sería Cristo. Debemos nosotros valorizar lo que Dios nos dio. Pero no solamente de decir y tener el conocimiento y ser cristianos solamente teóricos, cuando la Biblia dice que seamos de hechos y no de palabra. Y es lo importante de esto. Así que el Señor nos bendiga y que esto que usted ha escuchado esta mañana le pueda siempre estar dándole vuelta a su cabeza, de decir, por una razón el Señor me tiene todavía aquí en la tierra. Hermano mío, el Señor le ha dado tiempo para estar en la tierra, pero por un solo propósito, hermano. Es trabajar a Él. Que seamos trabajadores de Cristo y que podamos lograr el objetivo que Dios a través de su Hijo alcanzó. Así que, hermanos, oren.